Bueno, vamos allá. La siguiente charla es a cargo de Ana Cirujano, diseñadora especializada en diseño digital y de producto, divulgadora, grandísima divulgadora y mejor persona. Venga, Ana, cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Ay. Es que estoy estrenando mando con el móvil, la verdad que es un sistema muy chulo. ¿Habéis jugado alguna vez al juego de las 7 diferencias, no? ¿Sabéis por qué el juego de las 7 diferencias siempre se coloca un dibujo arriba y otro abajo? Porque si lo pusiéramos uno a la izquierda y otro a la derecha, podríamos jugar a... ¿Os acordáis del Ojo Mágico? Es el libro que tenía unas ilustraciones y cuando entornabas la vista, en el caso de las 7 diferencias, si haces eso, entornas la vista y entonces se superponen las diferencias y resaltan, ¿no? Y así podrías hacer el truco. Por eso lo ponen uno arriba y otro abajo para que no hagas el truco y tienes que ir buscando las diferencias manualmente, ¿no? Que es lo que hacemos siempre que jugamos a los diseños y los desarrollos, ¿no? Como en vez de jugar a las casitas, pues jugamos a buscar las diferencias entre lo que está diseñado y lo que está en la implementación. Es verdad que aquí he exagerado un poco, lo voy a decir también porque, bueno, no quiero ensañarme con los desarrolladores porque sé que aquí hay unos cuantos. A Fernando le gusta más el de la derecha, no sé por qué. Hay errores que son muy típicos, ¿no? Y esto es porque, claro, como no tenemos el truco de entornar la vista para que salten las diferencias, cuando estás maquetando un diseño tienes que ir elemento por elemento fijándote en cómo está hecho o inspeccionando el código en Figma o en Penpot, pero no salta a la vista, ¿no? Tienes que ir fijándote. Cuenta la leyenda que los desarrolladores tienen o tenéis el tercer ojo, ¿no? Lo que llaman el tercer ojo, que permite ver lo que a simple vista no se ve. Pero, mientras tanto, por si todavía no habéis desarrollado esta habilidad, pues vamos a ver algunas estrategias, alguna técnica, una metodología probada durante años para que realmente esto sea mucho más sencillo, ¿no? Sin tener que recurrir a métodos esotéricos. Diseñar pensando en WordPress. Yo a veces he escuchado a algunos diseñadores, diseñadoras que dicen, bueno, yo diseño, hago un diseño de una web, de una aplicación, y a mí me da igual si luego se va a implementar en WordPress o se va a implementar en Drupal o se va a implementar en LiveRay. Yo hago un diseño y luego ya la tecnología que va a ir por detrás a mí me da igual. Y para mí esto es un error, ¿no? Porque para mí la implementación comienza en el momento de la planificación de diseño, ¿no? Y cuando vamos a implementar en WordPress, pues, ¿qué WordPress, no? Hay muchos WordPress. Decir yo implemento en WordPress, yo trabajo con WordPress, no es decir nada, ¿no? Porque hay webs que están hechas con WordPress que no tienen nada que ver con otras webs que están hechas con WordPress, ¿no? Podemos usar desde editores de bloques, desde el propio Gutenberg, hasta otros plugins de bloques que funcionan respetando mucho cómo está hecho el editor de bloques, ¿no? El nativo de WordPress, pero que amplían esas funcionalidades. O podemos utilizar constructores visuales, pues bueno, algunos de los que he usado yo a lo largo de estos años, ¿no? Que conozco. O incluso cuando hacemos código a medida, tampoco desarrollamos nunca desde cero. Siempre utilizamos algún framework, ya sea pues, un framework de CSS o utilizamos algunas herramientas pues, como Sage o incluso pues, la Interactivity API, ¿no?
y tenemos que, como diseñadores y diseñadoras, conocer desde el primer momento cómo se va a implementar, ¿no? Y me ha venido muy bien que primero hayamos visto la charla de Jesús sobre las últimas novedades de CSS, porque esas novedades, ¿quién las tiene que conocer? ¿El desarrollador frontend que las va a implementar o la persona que va a diseñar esos efectos, ese popover o todos esos componentes que hemos visto que ahora se le puede sacar mucho más partido? ¿Quién va a diseñar ese degradado con esos colores concretos, ¿no? Pues lo tenemos que conocer ambos, ¿no? Tanto la persona que diseña como la persona que desarrolla, ¿no? Y en este caso, pues lo mismo, ¿no? Tenemos que conocer con qué herramientas se va a implementar, qué WordPress, para poder aprovechar todas esas funcionalidades, ¿no? De la herramienta que vayamos a utilizar y también para adaptarnos, ¿no? Para no diseñar cosas que luego no se van a poder implementar. Entonces, tanto por los límites como por los límites, tanto para restringir como para ampliar, ¿no? Y concretamente, ya no de lo general a lo particular, ¿no? Concretamente, pues luego hay muchos plugins, muchas herramientas que usamos dentro de ese framework. Bueno, hablando de constructor visual, no sé si podríamos hablar de framework, pero bueno, los plugins que utilicemos hay muchos que van a modificar el frontend, ¿no? Que tienen un aspecto después en el frontend. Entonces, como diseñadores también tenemos que tener en cuenta eso para adaptarnos a la medida de lo posible y según el presupuesto que tenga el proyecto. Si es un proyecto que tiene mucho presupuesto para hacer mucho trabajo después de personalización CSS, podemos modificar mucho, pero lo normal es que no queramos destinar mucho tiempo a personalizaciones porque no podemos dedicarle mucho tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se va a implementar para adaptarnos, ¿no? Si vamos a usar The Events Calendar, bueno, pues ya vemos más o menos cómo tenemos que estilizar. Partimos del diseño que ofrece The Events Calendar para aplicar nuestros colores, nuestra tipografía, nuestros fondos, nuestras bordes, ¿no? Pero ya partimos siempre de esa base, nunca trabajamos desde cero. Formularios que nos dan que tienen mucha presencia en el frontend y también pues, galerías de imágenes y como esto, pues cada proyecto es un mundo, ¿no? Habrá proyectos en los que tengan también pues, otro tipo de presencia en el frontend que nosotros tenemos que estilizar y no lo hacemos antes, sino después de conocer cómo se va a implementar, ¿no? Entonces, por tanto, involucramos a la persona que va a implementar el diseño desde el primer momento, desde nuestra planificación, y charlamos con esa persona, o lo mejor es por videollamada, pero bueno, podemos hacerlo luego veremos qué herramientas hay para esta comunicación. Pero siempre que entre los dos decidamos cómo se va a implementar el proyecto para poder, como decía, ¿no? Ver cómo tenemos que adaptar el diseño a cómo se va a implementar. Y luego ir revisando, ¿no? Porque a medida que vamos avanzando en el proyecto, a veces también se cambian algunas decisiones, ¿no? Puede que en la primera reunión la persona que va a desarrollar te diga, bueno, todavía no sé qué plugin de formularios voy a utilizar, luego lo vemos más adelante, ¿no? Porque puede depender. Bueno, igual en los formularios sí lo tiene claro, pero a lo mejor en otro tipo de plugins, por ejemplo, plugins para poner valoraciones de una tienda online. Bueno, pues a lo mejor tienen que ver ciertas incompatibilidades que puede haber con los plugins y entonces pues más adelante se decide, ¿no? A lo largo del proyecto. Ahora vamos a ver un listado de cosas que hay que diseñar mejor antes que después para que no te las tenga que estar pidiendo la persona que va a implementar la web, básicamente. Los estilos, ¿no? Estilos de tipografía. Aquí nosotros normalmente trabajamos declarando unos estilos para tamaños grandes, escritorio, y otros estilos para tamaño móvil. No solemos diseñar estilos para tablet y luego lo solemos implementar con Clamp, aunque bueno, creo que Fernando no está muy seguro de... Igual cambiamos el método, ¿eh? Normalmente... Bueno, Fernando es uno de los ponentes de esta jornada y suelo trabajar mucho con él, aunque trabajo también con otros desarrolladores y desarrolladoras. Y
yo creo que es una buena medida para web, igual no tanto para producto, como comentaba antes Jesús, pero efectivamente depende del proyecto, ¿no? A veces puede que no merezca la pena. Respecto a los estilos de tipografía, me parece que Figma no entiende bien cómo se declaran los estilos en CSS y cada vez los uso menos. Yo suelo tener mi propia hoja de estilos, pero no creo los estilos de tipografía en Figma porque los hace de forma muy diferente a cómo se hacen luego en CSS y es muy lioso, ¿no? Te obliga a crear muchísimos más estilos de los que luego se van a declarar y es muy lioso. Entonces, para mí lo mejor es hacer algo parecido a esto, recoger todos los tamaños y tipografías y algunos estilos como por ejemplo el letter spacing, el font weight, ¿no? el espacio entre letras, el peso de las tipografías, recogerlo así directamente, pero no crear los estilos uno a uno en Figma porque tiene una lógica muy diferente, ¿no? Vale, estilos de tipografía que tenemos que crear, ¿no? O mejor dicho, elementos a los que tenemos que dar estilo, porque si no van a faltar, ¿no? Si estamos haciendo un diseño a medida, pues que no se nos olvide definir un estilo para las citas, para las tags de los artículos del blog, en fin, este es el listado de etiquetas que viene por defecto en WordPress, aunque luego, por supuesto, nosotros podemos crear elementos personalizados como párrafo destacado o lo que sea, ¿no? Dependiendo del proyecto. Paleta de colores. Esta es la paleta de colores que se utiliza en el último tema por defecto de WordPress, que es 2025. A mí se me queda muy corta, ¿no? Yo suelo utilizar la paleta de Tailwind. Últimamente estoy utilizando esto. No todos los proyectos a lo mejor necesitan tantos colores, pero suele venir muy bien utilizarlos, ¿no? Al final colores, al final son matices de color, ¿no? Al final es un color primario, uno secundario, otro para dar acento y luego los colores de estatus, ¿no? Los errores, los avisos, ¿no? Que da la aplicación por interacción, ¿no? Los avisos, la información, el peligro o el error y el éxito, ¿no? Si dejamos los colores por defecto de WooCommerce, por ejemplo, el del tema que estemos usando, pues van a ser unos colores que no van a pegar con la marca, ¿no? Siempre hay que estilizarlos, ¿no? Pues tener también, además, los diferentes matices, pues va a venir muy bien, ¿no? Y luego, por supuesto, pues para los fondos suelo utilizar hasta 4 matices del mismo color, ¿no? Y esto lo usa Tailwind así y para mí es muy, muy práctico de usar. Y luego es muy fácil, teniendo esto así presentado, para la persona que va a implementar es muy fácil crear las variables para CSS o incluso los tokens, ¿no? También utilizamos siempre una jerarquía de espaciado, ¿no? Para establecer un ritmo vertical en la página, espacio antes del párrafo, espacio entre elementos, y siempre declaramos esos valores y son los que utilizamos, ¿no? Y además, a veces también usamos Clamp para hacer esa transición fluida entre móvil y escritorio, ¿no? Estos son los anchos del tema por defecto de WordPress 2025 y esto es algo que también os recomiendo que consensuéis con la persona que lo va a implementar, ¿no? ¿Cuál es el ancho de escritorio, sobre todo? Si se va a utilizar el 1440, que es el tamaño que recomienda Figma así por defecto de escritorio, a veces hemos usado otras veces hemos usado el 1920. Mientras el desarrollador tenga muy claro a qué tamaño lo estamos haciendo, para que lo tenga en cuenta, pues esto es importante, ¿no? También declaramos o sea, tenemos un estilo para las sombras, que después también se puede hacer una variable y a lo mejor en los proyectos pues solo utilizamos una de ellas, ¿no? Pero bueno, en el diseño pues solemos hacer estas, ¿no? Esto también está cogido de cómo hace Tailwind las cosas. Vale, bueno, esto ya sabéis que al final se puede conectar
los estilos que nosotros declaramos se pueden conectar con desarrollo, con el sitio web en producción, a través de tokens, ¿no? Cualquier cambio en desarrollo pues, se hace también en Figma. Esto es algo que yo no he utilizado en ningún proyecto, pero es muy útil sobre todo para productos, ¿no? Cuando los proyectos tienen muchísima continuidad y hay cambios que se hacen en desarrollo y también, o sea, que se hacen, cada vez que haces un cambio en desarrollo lo haces también en diseño, porque primero se hace todo en diseño y después se implementa. En mi caso, con mis clientes, hay muy pocos casos de estos. Normalmente yo entrego una web y ya el cliente suele modificar la web a su manera, a su estilo, y no hay reflejo en el archivo de Figma. Pero sí que hay otros proyectos que llevamos muchos años con ellos y que nos siguen contratando para todos esos cambios que quieren hacer, que hay mediciones y cambios en base al comportamiento del usuario y todo esto. Entonces aquí sí que viene muy bien que todo esté conectado, ¿no? Por lo menos conocerlo. Es muy útil porque al final se conecta todo, no solo con el diseño con el desarrollo, sino también en el propio diseño haces un cambio y se te cambia todo, ¿no? Por ejemplo, de modo oscuro a modo claro o lo que sea, ¿no? Bueno, y esto igual que hemos visto los estilos de tipografía, pues también las plantillas, ¿no? Las plantillas que hay que diseñar siempre que estemos implementando una web con WordPress, ¿no? Las mínimas que hay siempre en cualquier web, esto, bueno, si hemos hecho unas cuantas webs ya con WordPress, pues nos lo sabemos de memoria, ¿no? Pero antes de, si a lo mejor es la primera vez que haces una web en WordPress, pues te va a venir muy bien conocer que tienes que diseñar los artículos o sea, el listado de artículos del blog, el artículo del blog, el archive de las categorías, la búsqueda, ¿no? Que puede que no se te haya ocurrido pensar en eso, ¿no? El error 404, que además se puede hacer muy, muy creativo y se debe hacer que el usuario continúe navegando y bueno, todas estas cosas, ¿no? Por supuesto, encabezados y pies de página y las plantillas de WooCommerce, ¿no? Para que sepamos lo que tenemos que diseñar. Estas son las plantillas de 2025. Sabéis que están disponibles para todos de manera pública. Ya sabéis que software es open source y se puede acceder al archivo de Figma para ver cómo está diseñado el tema de 2025 y yo creo que es también muy interesante ver todo, ¿no? Incluso puede servir de checklist para que no se te olvide, por ejemplo, diseñar los comentarios, ¿no? Bueno, pues guiándote del tema por defecto de WordPress, que además se hace para eso, ¿no? Para mostrar todas las cosas que se pueden hacer, pues es muy, muy útil. Y bueno, este es el ejemplo también del tema por defecto de WordPress y vemos que bueno, siempre se pueden hacer diferentes encabezados y pies de página. Pues, por ejemplo, las landing pages siempre tienen un encabezado y un pie de página distinto, ¿no? Para evitar puntos de fuga y todo esto. Bueno, pues que siempre pensemos en eso, en que se pueden hacer varias y sobre todo ahora con el editor del sitio es muy fácil hacerlo, ¿no? Patrones, lo que serían en Figma componentes, diseñamos así como por módulos, ¿no? Son piezas reutilizables, sincronizadas o no, es decir, puede que hagas un cambio en el patrón y se cambie en todos los sitios donde aparece en la web o que decidas que no. Ahora en la última versión de WordPress se separa mejor el contenido del diseño, así que aunque hayas hecho una instancia del patrón, puedes cambiar el diseño y se va a cambiar también en bloques, aunque no esté sincronizado el contenido. Esto es muy, muy interesante. Y luego, bueno, iconos e imágenes. Cuando estamos trabajando en el archivo de Figma y luego para explicárselo a la persona que lo va a implementar, tenemos que tener muy claro cómo se van a organizar estos assets, ¿no? Estos recursos visuales. Nombrar las imágenes, porque luego cuando se exporten los archivos es el nombre del archivo, ¿no? Esto, bueno, lo suele hacer, yo no lo suelo hacer. Porque me han mirado, ¿no? Como... La buena práctica es, bueno, lo debería hacer la persona que diseña, ¿no? Yo la verdad que ahí siempre se me olvida, pero deberíamos nombrar las capas de las imágenes porque cuando lo exportas, ya sabéis que para subir el archivo a la web pues tiene que tener un nombre coherente, descriptivo, ¿no? Los trazos convertirlos a contornos para que cuando se exporte, lo mismo, no haga cosas raras el SVG, ¿no? Que si no lo conviertes a contorno, a veces hace cosas raras. Y luego sobre los iconos,
la persona que va a desarrollar ya tiene algunas librerías pensadas para implementar, o si vamos a usar Elementor, que ya tiene sus propios iconos, pues esto nos viene muy bien saberlo, ¿no? Para que todos los iconos sean de la misma familia y que no sea cada uno de su padre y de su madre. O incluso, pues, si lo vamos a diseñar nosotros, porque hay presupuesto en el proyecto, pues bueno, siempre tener en cuenta que sean de la misma familia, pero muchas veces no hace falta. Hoy en día hay muchísimas librerías de iconos que seguramente estén mucho mejor diseñados por muy buen dibujantes que seamos y que nos van a valer, ¿no? O sea, que esto tenerlo claro para siempre utilizar la misma librería de iconos y no ser caóticos con esto, ¿no? Y luego, bueno, configurar las opciones de exportación para que después con archivo exportar, ¡pum!, se exporten todos los assets ya nombrados y todo perfecto, ¿no? Y sobre todo esto también hablarlo con la persona que va a implementar para definir primero lo que son imágenes o lo que no, porque hay veces que, por ejemplo, un fondo puede ser un degradado que luego se va a hacer con CSS, o puede que necesitemos que sea una imagen porque tenga algo concreto, o porque no parezca un degradado, pero luego resulta que tiene algo diferente, no sé. Entonces, las imágenes de fondo, colores de fondo, pues también hay que definir. Esto es una imagen, esto es lo hago con CSS, ¿cómo va a ser? Tal. Y luego conocer para qué se utilizan los distintos formatos, ¿no? PNG para cuando tienen fondo transparente, se suele utilizar para logotipos, por ejemplo. SVG, cuando disponemos de ello, pues siempre es mucho mejor que utilizar mapa de bits, ¿no? Para que sea escalable. Y JPG para las fotos, ¿no? No guardar las fotos como PNG y cosas así raras, ¿no? Cada formato para lo que está creado, ¿no? Y optimizado. Y bueno, hoy en día pues luego se convierte a WebP para subirlo o a otros formatos modernos, ¿no? Vale, ¿cómo organizamos el archivo de Figma? Bueno, el tamaño de los frames, un poco como hemos visto antes, ¿no? Consensuado con la persona que lo va a desarrollar. El uso de rejillas, hoy en día en el diseño, yo creo que cada vez se utiliza menos porque ya no tenemos tanto en la cabeza la lógica de las columnas en CSS, aunque a nosotros para organizar bien el diseño pues nos va a venir muy bien tener la rejilla, pero luego vamos a ver que hoy en día, al final, con CSS los elementos se comportan, pues o se distribuyen en el espacio disponible o cosas así. Ya no se utiliza tanto la rejilla porque hoy en día es mucho más versátil y más flexible luego implementar con CSS, ¿no? Pero bueno, está bien que lo tengamos en cuenta. Usar el auto layout yo creo que es imprescindible tanto para luego implementar como a la hora de diseñar, ¿no? Para hacerlo todo mucho más rápido, ¿no? Tanto en Figma como en Penpot, ¿no? En el programa que utilicemos, vamos. Organizar las páginas, organizar los componentes cuando hayamos terminado el diseño o mientras vamos diseñando, ir moviendo los componentes todos al mismo sitio para que la persona que va a implementar sepa qué componentes tiene que implementar. En fin, esto es lo que sería un archivo bien organizado, ¿no? Que sabes perfectamente que no se te va a olvidar hacer nada porque lo tienes todo ahí, ¿no? Las páginas bien nombradas, en función de la fase del proyecto, diseño móvil, diseño de escritorio, si lo hacemos. Vale, nombrar las capas. Aquí yo creo que un poco unpopular opinion, porque yo las capas de los componentes no las suelo nombrar y creo que nunca nadie me ha dicho, oye, no me has nombrado las capas, no he tenido ningún problema en la práctica. Sí que creo que hay que nombrar pues la primera capa, ¿no? El componente. Y si son componentes anidados, pues ya cada uno tendrá su propio nombre, ¿no? Pero las capas más internas, los hijos, realmente, o sea, como siempre hacemos primero, vamos de lo pequeño a lo grande, ¿no? Si utilizamos un botón para construir la card de abajo, ese botón ya lo habremos nombrado porque ya es un componente en sí mismo, ¿no? Entonces, nombramos los componentes en sí y cuando están dentro de otros componentes más grandes, pues ya los hijos estarán nombrados porque ya son a su vez componentes.
pero no hace falta nombrar el fondo de la card, por ejemplo, o algo así. Yo no pierdo tiempo con eso, porque luego a la hora de implementar el CSS tampoco es tan imprescindible, ¿no? Que hay mucha gente que es muy nazi con hay que nombrar las capas y nombrarlas bien. Digo, bueno, no todas, ¿no? Pero bueno. Luego en el turno de preguntas, si queréis levantar la mano. Vale, especificaciones de diseño. Esto sí que creo que es súper importante. Que es, en la conversación con la persona que va a desarrollar, explicar qué va a pasar cuando el contenido no sea el que hemos utilizado nosotros para el diseño, ¿no? Que es lo normal. Nosotros diseñamos para un momento, ¿no? Pero luego en las webs cambia el contenido. Por ejemplo, en las imágenes tenemos que explicar cómo se va a comportar, cómo va a encajar la imagen en ese contenedor si hay otra imagen. Porque la imagen está así en ese momento, pero ¿y si pusiéramos otra imagen con otro formato? ¿Qué ocurriría? Bueno, pues se va a encajar cover, contain, o sea, va a contener o se va a cubrir. Eso es algo que tiene que definir la persona que va a implementar y que se lo tenemos que decir nosotros, ¿no? O va a crecer la imagen si la imagen tiene otro formato vertical, se va a ver, o se va a adaptar a 1 a 1, por ejemplo, las proporciones que va a tener, ¿no? Esto es algo que tenemos que indicar en el diseño para que luego no haya problemas en producción, cuando haya contenido real, ¿no? El número de ítems variable, ¿no? Nosotros diseñamos, por ejemplo, una rejilla de 7 cards, bueno, y aquí va a haber más, puede haber 8, puede haber una. ¿Qué pasa si hay 0? Todas estas cosas, ¿no? El empty space, ¿no? Cuando no hay ninguno, ¿qué hacemos? Pues vamos a diseñar una lupita tachada, lo que sea, ¿no? Tenemos que diseñar todos esos estados y contemplar qué ocurre cuando, por ejemplo, el bloque debe adaptarse a más texto sin romper el diseño, ¿no? Pues saber qué tipo de contenido va a haber, ¿no? Para poder determinar pues, los saltos, cómo tiene que cuadrar unas cards con otras, cosas así. Que eso no hay manera de explicarlo, o sea, no hay manera de diseñarlo, ¿no? No puedes diseñar todos los casos posibles y todo el contenido infinito, ¿no? Eso lo que hacemos es definir hablando o por texto, ¿no? Con especificaciones. Vale. Y luego estados interactivos. Sí, los estados interactivos los puedes prototipar y tú puedes interactuar con todo el diseño, pero tampoco hay que hacer perder el tiempo a la persona que va a implementar y que se ponga a jugar con todo el diseño, ¿no? Lo que hacemos es decírselo que puede luego previsualizar y comprobar cómo es, pero lo mejor es avisar, oye, aquí hay una interacción, oye, aquí hay un estado hover, aquí hay lo que sea, ¿no? Para no tener que decírselo después, cuando ya esté implementado, ¿no? Y ya está. Que luego los valores concretos los va a ver en Figma, pero avisar de que ahí hay algo que tiene que hacer, ¿no? Y luego el comportamiento responsive. Muchas veces, en la práctica, nunca... O sea, muchas veces diseño solo la versión escritorio. Claro, pero luego la maquetación es mobile first. Sí, por supuesto. Tú primero maquetas el móvil, que está todo una cosa debajo de otra, y después añades código para que las cosas se pongan una al lado de la otra, ¿no? Así dicho mal y pronto. Pero en diseño, muchas veces tenemos que diseñar primero la versión escritorio porque al final es la que nos va a probar el cliente. Al cliente yo le enseño una landing page de móvil y me dice, bueno, esto es lo que quiero, pero ahora enséñame el diseño. ¿No ves que primero diseñamos móvil? No, primero diseñamos escritorio. Cuando el cliente lo ha validado, hacemos la versión móvil, ¿no? Esta es la práctica. Que luego en maquetación, también en la práctica, si estás usando un constructor, bueno, Bricks creo que sí que te deja hacer mobile first, pero la mayoría de los constructores visuales trabaja desktop first, ya tienes el código así. Y si quisieras hacer primero el móvil, tendrías que estar sobreescribiendo todo, ¿no? O sea que al final, en la práctica, cuando trabajamos con WordPress, lo normal es que hagamos primero escritorio y después hagamos modificaciones y ajustes para que se vean bien en móviles, ¿no? Entonces, lo que hacemos muchas veces, algunas veces, dependiendo del diseño y del cliente,
sí que hacemos toda la versión de escritorio completa de todo el sitio y toda la versión de móvil completa de todo el sitio, pero otras veces diseñamos escritorio y explicamos. Como norma general, las cosas se van a colocar una debajo de otra, pero hay casos en los que hay que especificar un poco más para que el desarrollador no se lo tenga que inventar, ¿no? Que no se invente nada. Entonces explicaba, ¿no? Pues este grid pasa de esto a esto, este texto, aunque en escritorio vaya alineado a la izquierda, en móvil lo vamos a poner al centro, este bloque se oculta, en móviles no va a aparecer o algo así, ¿no? Y lo que hacemos es especificar, no tenemos que estar diseñando para no perder el tiempo y que los proyectos no sean más caros porque sí, ¿no? Y esto también, si queréis luego levantar la mano, también podéis decir cómo trabajáis vosotros. Vale, lo importante es la comunicación, ¿no? Todos los problemas entre personas siempre son problemas de comunicación. Y si no queremos problemas, lo que tenemos que hacer es comunicarnos lo mejor posible, ¿no? Para mí Figma y Penpot no son herramientas de diseño, para mí son herramientas de comunicación, porque podemos diseñar con un papel y boli, en la cabeza, mientras soñamos, colocamos las cosas y pensamos, pero realmente estas son las herramientas que usamos para mostrárselo al cliente, para mostrárselo al desarrollador, para verlo nosotros mismos, para hacer pruebas, versiones. Siempre lo mejor es tener videollamada para explicar bien las cosas y que no se pierda el lenguaje no verbal y estas cosas, y también para generar un estrecho vínculo entre diseño y desarrollo. Pero bueno, también puedes usar WhatsApp o lo que quieras, ¿no? El caso es que nos enteremos bien. Y muchas veces grabamos explicaciones para poder contar las cosas en asíncrono, ¿no? Vale. Y luego, una vez que está implementado, pues para jugar, cuando estamos ya jugando a las 7 diferencias y tenemos que reportar los ajustes que hay que hacer, pues hay un montón de herramientas. Yo os he traído unas cuantas por si las queréis probar, pero yo al final el responsive lo pruebo en dispositivos reales, nunca me fío de las ventanas del navegador. Y utilizamos WebVicio para hacer anotaciones y dar feedback, y sobre todo, aunque es un poco rollo, lo que más hacemos es capturas de pantalla y tarjetas de Trello, para que se vea exactamente dónde hay que hacer el cambio, URL del sitio en desarrollo de justo dónde está el cambio, anotaciones, y ahí vamos haciendo los distintos estados de la tarea, de tareas en ejecución, realizada para testear y hecho, ¿no? Y así lo vamos haciendo. El resto de herramientas, bueno, de capturas con anotaciones, pues lo estuve probando y es bastante chulo, pero bueno, yo la verdad es que soy muy minimalista con las aplicaciones. No las he probado todas. Y esto era todo, y nada, eso, que si todo lo demás falla, pues sabéis que siempre tendréis el tercer ojo del desarrollador para arreglar todas estas cosas. Creo que voy bien de tiempo. Y un bonus track, ¿no? Porque alguno se habrá preguntado, bueno, ¿y dónde está el botón para pasar de Figma a WordPress, ¿no? Que le hago clic y tal. A mí me lo han preguntado muchas veces y tengo respuesta, ¿no? Hay una herramienta que se llama FigPress. Es un plugin de Figma, es de pago, pero es un lifetime, pago único, y ni me pagan, ni... Bueno, sí que tengo un enlace de afiliado, por si lo queréis, pero no. Pero no está patrocinado ni nada, ¿vale? Es una recomendación que os hago. Haces tu diseño en Figma con auto layout, copias, pegas en WordPress y funciona, ¿no? Así que, bueno, ahorra un montón de tiempo. Y bueno, ahora sí que he llegado al final. Soy diseñadora de interfaces de negocio digital en anacirujano.com. Y bueno, esta charla la he podido traer aquí gracias a WordPress.com, que es un proveedor de hosting especializado en WordPress, evidentemente. Y nada, tengo un podcast todos los lunes por la tarde con Pablo Moratinos que se llama unbilletachattanooga.com, que os invito a que lo escuchéis. Gracias.